Muy bien, muchas gracias, Pepe. La verdad es que es un verdadero placer volver a la Universidad de Cádiz y a los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que ya estuve yo aquí en Cádiz hace algunos años, y luego sobre todo en los cursos de verano de San Roque también, que he ido muchas veces. Y bueno, yo a la Universidad de Cádiz he venido a tesis doctorales, a oposiciones de titulares, a oposiciones de catedráticos, a todo, ¿no? Y de hecho esta mañana cuando venía del hotel, pues yo he salido del hotel y he echado a andar por acá sin necesidad de, como si anduviera exactamente por la ciudad de Murcia. Él, y hago aquí una postilla, ya que lo ha dicho, fue el presidente de mi plaza de profesor titular también, ¿no? Así Y que, el secretario de la plaza de Manuel Ramos y Ortega el también. presidente de la plaza de catedrática Sí. de Charo Martínez Y el también, ¿no? presidente de la Así que nos cátedra. ha apadrinado aquí en la Sí, Universidad de sí, Cádiz sí. prácticamente No, todo, he ¿no? venido muchísimas veces. Y luego, sobre todo, lo que recuerdo yo con más cariño es los cursos de verano de San Roque, ¿eh? Eso era una verdadera gozada, porque no solo por el, por el curso de verano, sino por el paisaje, el sitio, el lugar. Que Ahí pasábamos, yo me traía a mis hijos que eran todavía pequeños, pasábamos a Tánger o pasábamos a Gibraltar, lo pasábamos muy bien, la verdad. aprovecho lo que él dice porque desde que Manolo Ramos se jubiló yo organizo los cursos de San Roque ahora y hay un curso con la matrícula abierta todavía, hay becas de matrícula, sé que vosotros sois de aquí de la Bahía, pero si alguien está por el campo Gibraltar todavía puede matricularse gratuitamente en el curso que tendrá lugar dentro de 2 semanas. Esto aquí veis que hacemos anuncios comerciales sobre la marcha como si fuéramos la No, televisión, pero ¿no? ahora empezamos con la parte intelectual y académica. Bien, Muchas gracias por en venir, Javier. efecto, lo que ha anunciado Pepe Jurado es lo que hablamos cuando organizamos esto. Yo voy a hablar del Alberti a partir del exilio y me alegro de que Jaime haya hablado de la primera etapa, porque así vamos a ver si conseguimos que tengan una visión general muy interesante. Claro, el Alberti conocido siempre es el de Marinero en Tierra, el de Sobre los Ángeles e incluso el Alberti de la República, pero claro, a partir del exilio hay un Alberti tan interesante o más que todo lo anterior. Mm, De todas formas, yo lo voy a enfocar esta conferencia o esta clase en relación con algo que distingue la poesía de Rafael Alberti desde el principio, ¿no? Que son esos dos términos que hemos puesto en el título, vitalismo y sensualidad, ¿eh? Eso es algo que está desde el principio, está desde Marinero en Tierra y ya no se va a perder nunca. Y en efecto, la poesía escrita durante el exilio americano por Rafael Alberti cuenta con algunos libros memorables, como Entre el clavel y la espada, que está publicado en Buenos Aires en 1941 y que contiene poemas escritos entre 1930 y 1940. Y en ese libro Rafael Alberti incluye una serie completa titulada Sonetos corporales, especialmente relevante por su erotismo y por su vitalidad. Y se completa esta serie con el no menos erótico Diálogo de Venus y Príapo. Otro libro de gran interés es también de la época del exilio, es Retornos de lo vivo lejano, publicado por primera vez en Buenos Aires en 1952 y en edición definitiva en Buenos Aires en 1961. Retornos de lo vivo lejano. Esta es una obra muy especial, ya que se trata de un libro de memoria en verso. Ya sabéis que Rafael Alberti tiene un componente de memorialista absolutamente inevitable, ¿no? Todos sus libros están presididos por ese sentido de la memoria. Estamos ante una obra de recuerdos que van desde los más íntimos hasta los compartidos con otros, y valiéndose de un verso muy extenso y muy brillante, de gran poema, de alta invención estética, Alberti repasa en estas páginas de su vida a través de los recuerdos de un poeta español en el exilio. Retornos es posiblemente la obra más emotiva de las escritas por Alberti en América y de las mejores. Si a la pintura, que es la obra maestra del Alberti del exilio, a la pintura sería como un tratado de estética unido a la propia impresión del poeta, Retornos de lo vivo lejano, está vinculado a su propia existencia, a esa lucha por volver, con sus momentos, con sus paisajes y con aquellas personas que han enriquecido el mundo del exilio. Cada poema es un mundo y sus versos nos traen un determinado recuerdo
de infancia, de juventud, de crisis, de amor, de poesía, de amigos. Es un libro muy bien estructurado, se compone de 3 partes y un apéndice, y su último editor, Gregorio Torres Nebrera, compañero y amigo recientemente desaparecido, recoge esas 3 partes, yo, tú y los otros. Y seguramente la parte más emotiva es la segunda, en la que Alberti fabrica o construye unos retornos de amor que reviven su pasión pasada y presente por su mujer, por su amada en ese momento, que es María Teresa León. Ya veremos que esto de la amada de Rafael Alberti cambiará, ¿eh? Aquí vamos a hablar de erotismo y de sensualidad y de amor en el Rafael Alberti, y la amada irá cambiando como vamos a ver. En este caso es María Teresa León, su legítima esposa, la maravillosa María Teresa León, gran novelista, que es la protagonista indiscutible de estos retornos de lo vivo lejano en su parte central, y que interesan sobre todo por su vitalidad y por la representación del amor en estos poemas, en los que la palabra amor se reitera en los títulos de todos y cada uno de los poemas de esta parte. En la primera edición esa parte central del poemario estaba compuesta solo de 8 extensos poemas, y en la definitiva los 8 poemas se convirtieron en 20 poemas de amor, cantidad que a Gregorio Torres Nebrera le ha recordado el poemario de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, del año 1924. Lo interesante es que con el gran poeta chileno, premio Nobel y maravilloso poeta, lo que coincide con él es que Alberti hace un verdadero alarde de erotismo muy novedoso en lengua española en ese momento, muy novedoso entre los poetas españoles. Erotismo y vitalidad que podemos relacionar con el representado por el poeta en estos recuerdos de amor y de la amada, de retornos de lo vivo lejano, que incluso podríamos remontarnos a una serie de los poemarios anteriores, los sonetos corporales de su libro Entre el clavel y la espada, que es de la época anterior a la guerra. Si partimos del poema que podríamos considerar el introductorio de Retornos de lo vivo lejano, que se titula Retornos del amor recién aparecido, evoca muy vivamente el encuentro y el conocimiento de la amada a través de la distancia temporal y espacial, y observaremos que en este primer poema Alberti se recrea en la parte más física de estos primeros encuentros, que le habrían de sacar de ese pozo de depresión y de crisis que el poeta, por razones del exilio recién comenzado, se encontraba, ¿no? Todo esto además coincide con el relato que Rafael Alberti hace de esta época en su libro de memorias La arboleda perdida, de manera que todo al coincidir todo y al comprobarse todo, vemos que todo tiene una gran autenticidad, una gran verdad. Y en la segunda parte de este interesante texto es cuando evoca el abrazo amoroso y se deja sentir el recuerdo de una relación carnal muy directa, bellamente ennoblecida. Ya empezamos con los textos que tienen. Yo aprendí a descansar sobre sus hombros y a descender por ríos y laderas, a entrelazarme en las tendidas ramas y hacer del sueño mi más dulce muerte. Arcos me abriste y mis floridos años recién subidos a la luz yacieron bajo el amor de tu apretada sombra, sacando el corazón al viento libre y ajustándolo al verde son del tuyo. Hay poemas en esta colección en los que la amada es evocada en su juventud y en el esplendor de su naturaleza a través de las manos, de los brazos, de los labios, de los pechos, de las piernas, de los muslos, del vientre, de las ingles, que aparecen en algunas de estas evocaciones y que se combinan con otros poemas en los que el recuerdo del amor que el poeta quiere retornar queda vinculado a un paisaje, a una ciudad, a una playa, a un mar, y ahí aparece el Alberti más auténtico. Quizá uno de los secretos y atractivos de la verdad de este bello conjunto central
de Retornos de lo vivo lejano, resida en la combinación del recuerdo físico y con el recuerdo espiritual, aunque el entorno, el contexto, siempre es muy importante. Un bello ejemplo lo tenemos en en el poema titulado Retornos del amor en un palco de teatro, en el que se evoca la contemplación pasada, la contemplación recordada de una ópera donde se canta un amor fingido, mientras que los amantes verdaderos se acarician en la oscuridad del palco. Son las manos las protagonistas de este momento de amor, como lo serán también en algunos otros poemas, como el retorno del amor en los balcones, junto a los labios, retorno del amor en una noche de verano, donde la mano inicia el contexto que culmina en el erotismo de los versos siguientes. Vuelve único, vuelve como forma tocada nada más, como llena palpitación tendida cubierta de cabellos, como sangre enredada en mi sangre, un latido dentro de otro latido solamente. Hombros y brazos de la amada desencadenan la evocación llena de verdad y de pasión que se desarrolla en otro de los poemas de la serie, Retornos del amor en la noche triste, en el que el poeta está solo en Génova en un primer viaje a Europa tras la guerra de España y evoca a la amada, que está lejos. Ven, amor mío, en esta noche sola y triste de Italia, sobre tus hombros fuertes y bellos, son tus hombros fuertes y bellos los que necesito. Son tus preciosos brazos, la largura maciza de tus muslos y ese arranque de pierna, esa línea compacta que te rodea y te suspende. Muslos que despertarán en el poeta deseo y pasión y que volverán a aparecer en otros poemas, como Retorno del amor, a donde nunca estuvo, en el que el poeta imagina a la amada acariciada por la luz y el viento. Entonces, en ese supuesto, dice, tus pies serían de maíz y avena, de entrelazarse fuentes y rosales, tus piernas de bambúes, de amarillos albérchigos, tus muslos y tus ingles de ciruelas lloradas por ceñir tu cintura. Quizá uno de los poemas más ricos en lo que se refiere a la descripción física de la amada sea el titulado Retornos del amor en medio del amor, en el que, como han señalado los estudiosos de Alberti, describe el poeta a la manera renacentista, la amada para decir toda su belleza. Cabeza como manantial de oro, frente como aurora, ojos, bocas, orejas, cuellos, costados, brazos. Hace un momento ha hecho referencia el profesor Jurado a un libro mío que se llama La tradición áurea, donde yo inicié hace muchos años una línea de investigación sobre representación de la poesía del siglo de oro en la poesía de los poetas de la generación del 27, y Rafael Alberti en esto, como Jorge Guillén y como Pedro Salinas y como el propio Federico García Lorca, eran constantes seguidores permanentes de la lírica del siglo de oro. O sea, por todas partes nos encontramos petrarquismo, sobre todo en Alberti, desde Garcilaso. Además siempre son los modelos principales, ¿no? Los 40 principales, que aquí no son 40, que son Garcilaso, Fray Luis, San Juan y luego Lope, Góngora y Quevedo, ¿no? Esos son los tres, el sexteto absolutamente presente en todas ellas. Entonces es constante en todas estas representaciones ir advirtiendo ese mundo áureo, ¿no? Además áureo en el doble sentido, áureo porque es de oro y áureo porque es del siglo de oro, ¿no? Triste es hablar cuando se está distante de los golfos de sombra de las islas que llaman al marino, que los siente pasar sin verlos fuera de ruta. Esto de los golfos de sombra, que aparece ya en Retornos de lo vivo lejano, es puro Góngora, y lo vamos a ver enseguida en libros posteriores. En este poema, que ya digo que es el fundamental, donde aparecen esos golfos de sombra, completan las alusiones al amor físico
bellamente sublimado las referencias mitológicas constantes, principalmente protagonizadas por Venus, claro que sí, la diosa del amor, nacida en las espumas del mar. Venus es la preferida de Rafael Alberti porque es la representación del amor y porque surge precisamente del mar océano, ¿no? La espuma, como expresión del esplendor amoroso de la amada, aparece también en Retornos del amor tal como era, ya desde el comienzo, desde el mismo poema. Eras en aquel tiempo rubia y grande, sólida espuma ardiente y levantada, para cerrar la composición de ese Retornos del amor tal como era, con una bella evocación que se termina con un verso independiente y conclusivo. Y es el texto lleno de expresividad, y es el texto que tenemos ahí. Todo era fuego, exaltación, latido de onda caliente en ti. Si era una mano la atrevida, o los labios, ciegas ascuas, voladoras silbaban por el aire. Tiempo abrasado, sueño consumido. Yo me volqué en tu espuma en aquel tiempo. Es una poesía maravillosa, ¿eh? Tanto que Alberti ha sido, sin duda alguna, por su adscripción política, ¿no?, que ha sido tan atacado y tan duramente censurado, incluso por muchísimos escritores y por muchísima gente de orden, que parece que es de orden, y sin embargo cuando lee uno de estos poemas hay que ver el genio que tenía el gran Rafael Alberti, genio que mantuvo hasta el final, como voy a intentar demostrar. Bueno, en Retorno de lo vivo lejano, yo estoy haciendo una especie de obertura de carácter sensual y amoroso para que se advierta precisamente esa dedicación constante de Rafael Alberti al mundo de la sensualidad, al mundo del erotismo, a la amada. En Retorno del amor entre las antiguas deidades, el poeta sueña a la amada en unas fundas alamedas, jardín del amor, en donde la ancha Venus, muslos morados, vientre pensativo, se baña en el concierto de la tarde. El amor renacido por la memoria, que es la base de los retornos de lo vivo lejano, el amor renacido de la memoria tiene otras muchas estancias en el libro, y la vitalidad de su recuperación denota el vitalismo albertiano, que se mantuvo firme y potente hasta los poemarios finales. Los recuerdos son los que ahora hacen despertar el amor y su retorno posible gracias a la magia de la palabra poética y a la verdad de los episodios evocados. Retorno del amor en las arenas devuelve el poeta a la amada en el momento en que con solo 20 años se esconden tras las dunas para vivir la intimidad del amor. La arena, el viento, el mar son los únicos testigos y el amor se realiza en la intimidad llena de luz. Tú todavía eres aquella que a mi lado vas buscando el declive secreto de las lunas, la ladera recóndita de la arena, el oculto cañaveral que pone cortinas a los ojos marineros del viento. Es un tiempo de exilio y Alberti recrea el mundo feliz de su amor. Renace entonces el amor y con su nacimiento trae una nueva vida a esos retornos de lo vivo lejano. Vienen a cuento todas estas consideraciones preliminares cuando descubrimos que uno de los temas más singulares de la poesía albertiana tiene en su etapa de senectud continuación y versiones aún más enriquecidas en el aspecto erótico y amoroso y llenas de vitalismo. El ciclo de senectute para Rafael Alberti realmente no existe. La veta elegíaca y melancólica presente en algunos libros del final estaba compensada por otros temas más entusiastas, entre ellos los temas amorosos. Y es que a finales de mayo del año 1988, un sorprendente libro de poemas de Rafael Alberti titulado Golfo de Sombras, aparece Golfo de Sombras, conmocionó a los medios literarios españoles, y los conmocionó más que por su contenido, que ya era argumento más que suficiente, por la personalidad de su autor. Rafael Alberti, nacido en el puerto de Santa María 85 años antes, ya estaba consagrado como un poeta cuyos márgenes de inspiración eran previsibles. Y
En el libro este que ha citado el profesor Jurado, escrito en el primer semestre de 1987, es decir, antes del libro Golfo de Sombras, quedaban consignados los gestos de un poeta melancólico, de un poeta que, sobre todo en el final de su exilio italiano, que se mostraba como un poeta indagador del más allá, preocupado por cuestiones metafísicas. Golfo de Sombras en el año 88, es decir, es un libro de poemas que aparece después de haber cerrado yo el mío, vino a suponer una ruptura tajante y absoluta con esa concepción que los críticos y los historiadores del poeta melancólico exiliado en el final de su exilio italiano habíamos establecido. Porque surgía en ese momento, en el año 88, un poemario innovador, pleno de vitalismo y culminado por una concepción de la relación erótica sincera y entusiasta, alegre y juvenil, con 80 y tantos años. Se dio la circunstancia de que el libro reunió unas condiciones artísticas singulares, ya que se trataba de apareció como una edición para bibliófilos, en el que los poemas se ofrecían manuscritos, con la peculiar y artística disposición gráfica realizada, con su ya valiosa consagrada maestría como pintor y como grabador, que por lo tanto el libro era un conjunto verdaderamente maravilloso. Lo más curioso de la situación es que a la conmoción que el libro produjo, sin duda contribuyó su reflejo en la prensa nacional. El martes 31 de mayo de 1988, el diario El País de Madrid recogía una amplia reseña de lo que había sido el acto de presentación de Golfo de Sombras, que fue un acto muy ruidoso. Aparte de las referencias al autor de la presentación, el escritor Francisco Umbral, y que las actrices españolas Esperanza Roy, Concha Velasco, Julieta Serrano y Sara Montiel leyeron los eróticos poemas. Lo que más interesa de la información facilitada es que es todo lo que se refiere a la edición del libro, ¿no? El libro como un libro absolutamente pictórico, que además se presentaba en el marco de la Feria de Arte Contemporáneo Arco. Rafael Alberti explicaba en ese momento el sentido de este libro y de sus poemas, así como la conjunción de los mismos y las pinturas que lo ilustraban. Y decía Rafael: al decir Golfo de Sombras, quiero presentar una imagen en que transmita el sexo, por supuesto femenino, como algo sombrío, oscuro. Son poemas muy transparentes, que no tienen nada que ver con el erotismo directo, añade el poeta, mientras precisaba: en ellos hago toda una exaltación de lo sexual de una manera muy poco directa, pero también es cierto que es especialmente importante ir leyendo los poemas y al mismo tiempo que se observan los dibujos, que son absolutamente puros y muy florales. Bueno, la información de la prensa de esos días da mucha referencia, porque la verdad es que el libro fue una especie de escándalo, sobre todo además para la prensa más conservadora, por ejemplo el diario ABC. Lo que pasa es que el diario ABC en aquellos años 80 quería mostrarse como un periódico muy literario, entonces dedicó todo un cuadernillo a reproducción de dibujos y al contenido de todos esos poemas. La verdad es que Golfo de Sombras fue un verdadero hallazgo. Vamos a decir algunas cosas de ese libro. En primer lugar, el título, que lo hemos oído antes en uno de los poemas de Retorno de lo Vivo Lejano. Golfo de Sombras es la metáfora ya lo ha dicho Rafael Alberti en una de sus declaraciones, es la metáfora del sexo femenino. Y Golfo de Sombras se tituló también un relato breve, esto ya es más desconocido, un relato breve de Rafael Alberti aparecido en el diario El Sol el 29 de septiembre de 1931, que además es un texto muy interesante, donde el poeta se encuentra en un puerto de una ciudad contemporánea, lleno de oscuridad y peligro, teme por su vida, se pregunta si cada noche asesinan a un marinero, se interroga ante los asombros que aparecen ante su mirada, la ciudad portuaria desciende hacia el mar y el poeta no se encuentra tranquilo en ese concepto. Y las representaciones rozan lo surreal.
El término Golfo de Sombras es el que da título a este relato. Es muy curioso, yo esto también lo he estudiado en otra de las estancias que he estudiado de cosas de los poetas del 27, los poetas del 27 como narradores, ¿sí? Como narradores de narración de vanguardia, en los años 20 y en los años 30, eso lo hace Salinas, lo hace Guillén, lo hace Gerardo Diego, lo hace Damaso Alonso, lo hace Luis Cernuda y lo hace Rafael Alberti, ¿no? Todos esos relatos son muy interesantes para comprender y para estar cerca del poeta. El relato Golfo de Sombras está escrito en Génova y tiene relación también con el contexto, es la ciudad representada, esa ciudad marítima o marinera representada, pero nada tiene que ver este golfo genovés con el golfo de su poemario de Senetú. El título es lo único común. Sabemos que, por ejemplo, la primera cita que encabeza el libro poético y que en la edición de lujo figura en una página aparte, es un texto que procede de don Luis de Góngora y Argote. Don Luis de Góngora y Argote, y que dice así, que además Rafael Alberti lo copia en la edición magnífica, lo copia con su propia letra. En aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto, en aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto. A partir de este momento ya tenemos, ahora con el proyecto Corde sería fácil encontrar quién es el primero que utiliza el conjunto Golfo de Sombras, ¿no? Pero Rafael Alberti, al citar a Góngora, ya sabemos que la cita procede de las Soledades de Góngora, son los versos 60 y 61 de la Soledad Primera, que dice que sobre el ferro está en aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto. Y es sorprendente que a la hora de escribir la cita, Alberti destroza a la hora de dibujarlos, de escribirlos con su letra, destroza los dos endecasílabos gongorinos tan magníficos para crear uno de dudoso gusto. Además acentuado, el que crea en la cita, acentuado en tercera y en quinta. Esto también es muy de Rafael Alberti, ¿eh? Rafael Alberti era un impulsivo y recordaba las cosas de memoria y las arreglaba, pero en efecto en aquel incierto golfo de sombras, tal como lo deja Rafael Alberti, es un verso muy malo. No lo son los dos de don Luis de Góngora. En las Soledades de Góngora también está tomada y también incorrectamente otra de las citas que figuran en el libro Golfo de Sombras. A batallas de amor, campo de plumas. Cita por otro lado muy conocida de los lectores de Paul Verlaine. Ya saben que esto es una cosa que la contamos siempre en la historia de la literatura, cuando hablamos de los simbolistas franceses y decimos Paul Verlaine, porque lo dice así la historia de la literatura, Paul Verlaine era un gran admirador de Góngora, y luego se ha demostrado que Paul Verlaine, además de beber ajenjo y estar absolutamente borracho en el jardín de Luxemburgo y crear esa poesía más maravillosa, no sabía de Góngora absolutamente nada. Pero en su libro Fête Galante, Fiestas Galantes, hay una cita de Góngora, que es la famosa A batallas de amor, campos de pluma, que eso es también muy gongorino. Los campos de plumas son los colchones que eran de plumas. Eso es casi una ofensa explicarlo, pero bueno, hay que recordarlo de vez en cuando, ¿no? Que los colchones no son de muelles y de esos colchones ahora tan modernos y maravillosos. Entonces eran de plumas. Pues para batallas de amor, campo de plumas. Eso a Verlaine le gustó mucho. No sabemos tampoco, es una cita, ya digo, está en su poema Lassitude, relajación o algo así, de sus poemas saturnianos. Verlaine transcribía el verso 1091 y último de la Soledad Primera correctamente, a batallas de amor, campo de pluma, sin coma interior y en singular. Y sin embargo, Rafael Alberti lo transcribe mal, a batallas de amor,
campos de pluma, es campo de pluma. Luego del soneto de Lope de Vega, procedente del libro Rimas de 1602, vemos como Rafael Alberti lo de la tradición áurea es que lo tenía absolutamente, estaba empapado de tradición áurea. Del soneto de Lope de Vega del libro Rimas de 1602, del soneto 133, el que empieza ya no queriendo más bien que solo amaros, toma Rafael Alberti para otra cita: para vivir me basta desearos. Podría ser un verso de Alberti, pero no lo es de Lope de Vega. Para vivir me basta desearos, que figura como cita en el poema tercero, aunque Alberti también le añade una coma que no existe en ninguna de las ediciones serias, en ninguna de las ediciones de la poesía de Lope de Vega, como puede ser la de Blecua, la de Carreño. Él escribe: para vivir me basta desearos. Y se trata de uno de los sonetos de Lucinda, a quien va dirigido, soneto con historia textual muy interesante, ya que otra versión de su texto figura en la comedia de Lope de Vega, Los Comendadores de Córdoba, aunque en este texto el verso que nos interesa es muy distinto. Para vivir me está bien desearos. Eso también es Lope de Vega, el cambiar. Luego en el libro Golfo de Sombras hay más citas de otros poetas que podríamos denominar con el título clásicos castellanos, ¿no? En concreto San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, que completan la presencia de nuestra literatura áurea en este poema. De San Juan dice: y yo te di de hecho a mí sin ser cosa, que también, si va uno a las ediciones de San Juan de la Cruz, también está la mal transcrita, deturpada. Luego el texto correcto es del Cántico Espiritual: allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Esto es San Juan de la Cruz. Y luego, respecto a la de Garcilaso, a la concha de Venus amarrado, también es una cita incorrecta, ya que el verso 35 de la canción quinta, La flor de nido, dice literalmente: en tu concha de Venus amarrado, en aquella bellísima lira de Garcilaso. Hablo de aquel cautivo de quien tener se debe más cuidado, que está muriendo vivo al remo condenado en la concha de Venus amarrado. Es curioso observar cómo eso que he dicho, Rafael Alberti, cómo estaba empapado de la tradición áurea y cómo sale por todos lados, no solo en las citas que pone. Lo que pasa es que era de memorieta, ¿no? Él citaba en memoria, ponía las comas, cambiaba los textos, etcétera, etcétera. A un filólogo de estos rigurosos, pues estas cosas les parece un disparate, pero claro, Rafael Alberti iba por su camino y por su mundo. Vamos a ver algunos poemas de ese Golfo de Sombras. El que figura con el número 22, que supone la cumbre en lo que a presencia explícita de la realidad física se refiere, pero al mismo tiempo contiene la representación de creencias populares combinadas con manifiestas evidencias fisiológicas. En este caso se está refiriendo al sexo femenino en plena menstruación. Rafael Alberti era un poco salvaje en esto, momento que se relaciona, de acuerdo con las creencias populares, con la luna, la noche, con los pleamares. Cuando alcanza la luna su más luna en el cielo y el mar levanta a espumas de pleamar el mar, ¿qué secreto te enciende? ¿Qué hebras dulce de sangre resbalas por tus muslos? Misterioso en la noche, ese rojo fluir de tu hondo ser subiendo, del mar al plenilunio gozoso que te hiere. No solo la vinculación al carácter periódico lunar del singular momento femenino está aquí presente, sino que además comparece un cierto concepto de lesión, de herida productora de sangre, vinculada a misteriosos y nocturnos secretos causantes de tal herida o lesión. El proverbio francés que figura en la cita, que Dios guarde a la luna de los perros, en la cita de ese poema, completa la cosmovisión
sobrenatural y metafísica de los oscuros poderes de la luna, de acuerdo con la tradición popular. El poema transcrito precede al que cierra con brillantez una colección asombrosamente lograda, en la que el poeta se ve envuelto de forma laberíntica en ese golfo de sombras, ya sabemos lo que es el golfo de sombras, ¿no? Mar nocturno en el que ha estado a lo largo de todo el libro encerrado, y aunque busca la salida no la quiere encontrar para permanecer como el náufrago de las soledades gongorinas, siempre en el golfo de sombras definitivo. Despojado, bañado, descendido, confuso ya en tus lentas desveladas penumbras, dulcemente agredido por sonámbulas submarinas abejas, busco no encontrar la salida, permanecer hundido en tu definitivo, varado, naufragado para siempre, golfo de sombras. Las palabras de Góngora en la cita, anunciando el puerto, cierran definitivamente un poemario en el que, como señalábamos al principio, la metáfora juega un papel fundamental y el nominalismo más sorprendente llama la atención por su originalidad. Hay poemas que recuperan la construcción litánica, de tono de letanía, frecuente en la poesía de la generación de Alberti. Es lo que ocurre con el más llamativo en este sentido, el poema octavo, que en realidad es todo el poema es toda una letanía de metáforas, hasta 14, una por cada una de los vientos que componen el poema, carente por otra parte de cualquier manifestación de acción verbal. Pez relampagueante, dragón agazapado, golondrina enamorada, Martín Pescador. Y otros poemas, sin revestir su condición tan litánica, como en el caso antecitado, basan su construcción paralelística sobre metáforas, con toda la fuerza del poema que alcanza con ese juego rítmico, un ritmo muy acusado que recuerda al primer Alberti, al Alberti de Marinero en Tierra, del Amante o del Alba de la Lelí. Fijaros, por ejemplo, que está transcrito en el poema quinto: anémona encantada, enamorada, orquídea despeinada, enamorada, flor abierta o cerrada, enamorada. ¿Verdad que parece un poema de Marinero en Tierra? Y habían pasado 60 o 70 años desde Marinero en Tierra. A veces la metaforización alude a contextos culturales o literarios asumidos por la tradición culta, procedentes de los cancioneros medievales o de la mística, como ocurre en el poema que abre la colección con tan solo 6 versos breves. Inmortal fuego tú, se sueña en ti, que encierras la única llama. La verdad es que la tradición literaria en Rafael Alberti es intensísima y es de una gran riqueza, de una gran constancia además. Entonces uno a veces se plantea, pero Rafael Alberti es que estudiaba constantemente o iba a las bibliotecas o leía muchísimo. Y yo esto lo he comentado muchas veces con gente que ha trabajado sobre Rafael Alberti, y ahí creemos que es fundamental María Teresa León. María Teresa León es un personaje absolutamente fascinante. Era una mujer muy avanzada desde el punto de vista social y político. En realidad, cuando se casó con Rafael Alberti, ella fue una de las primeras divorciadas de España, ¿no? Y además, de hecho, tuvo hijos con su primer marido, ¿no? Y era una mujer absolutamente culta y además pertenecía a una familia esencialmente culta, porque ella era prima hermana de Jimena Menéndez Pidal, que era la hija de don Ramón Menéndez Pidal, y entonces pertenecía a la familia de Menéndez Pidal. Y cuando Rafael Alberti conoce a María Teresa León, María Teresa León está trabajando con su prima y con Jimena y con su tío don Ramón, está trabajando en canciones populares y en el Instituto de Estudios Históricos, ¿no? Entonces ahí entra Rafael Alberti, en todo ese juego que Rafael Alberti ya había demostrado
por Marinero en Tierra, por La Amante y el Alba de la Ley, la gran relación con la tradición de la lírica popular, con la poesía de tipo tradicional, ¿no?, que llamaban en el Centro de Estudios Históricos. O sea que la pareja Rafael Alberti y María Teresa León es absolutamente fascinante en ese sentido. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que he estudiado, otro de los libros míos, es las traducciones del 27, ¿no?, que es un libro que está publicado en Sevilla. Y los poetas del 27, Rafael Alberti, perdón, Jorge Guillén, por ejemplo, tradujo poemas de 9 lenguas diferentes, desde el latín hasta por supuesto, el inglés, francés, italiano, catalán, gallego. Y además sus traducciones están publicadas, ¿no? Y Rafael Alberti, antes de la guerra, también tradujo, y con María Teresa León. Pero después de la guerra tradujeron a los poetas rumanos, que los publicaron en Argentina, en la editorial Losada, a Mihail Eminescu, a Tudor Arguetti. Es decir, nosotros conocemos la poesía rumana. Yo di rumano cuando estudié, un curso de rumano cuando estudié filología románica, ¿no? Entonces, en los años 60 ocurría eso, ¿no? Y nos hemos preguntado, pero bueno, ¿es que Rafael Alberti sabía rumano? No, Rafael Alberti no sabía rumano, Rafael Alberti no sabía italiano al final de su vida, no sabía idioma ninguno. Pero María Teresa sí, María Teresa sabía muy bien francés, porque era una niña de educación muy esmerada, y entonces lo que hacían es que traducían el rumano desde... O sea, María Teresa traducía los poemas rumanos al francés y Rafael Alberti, dicen, lo ponía en bonito, ¿no? O sea, Rafael Alberti le daba la general, y son unas traducciones magníficas, claro, de los poetas rumanos. Y luego, por ejemplo, hace muy poco he descubierto otra cosa muy curiosa, bueno, descubierto entre comillas, claro, que es que en Argentina, en el año 56, Rafael Alberti hizo una edición de dramaturgos del Siglo de Oro para una biblioteca que tuvo mucho éxito, y que luego, cuando se publica aquí en España, quitan a Rafael Alberti y ponen a Gerardo Diego, porque Rafael Alberti no podía ser el introductor. Y investigando sobre eso, una amiga argentina le dije, oye, mándame, porque no hay manera de encontrar esa edición de los dramaturgos del Siglo de Oro hecha por Rafael Alberti. Entonces una compañera nuestra, Irma Emiliozzi, se fue a la Biblioteca Nacional Argentina y con el móvil me copió toda la introducción y Irma, que conoce muy bien a María Teresa y a Rafael Alberti, sobre todo la etapa argentina, dice, ahí te mando el prólogo de Rafael Alberti. ¿Cómo debió de trabajar María Teresa? Ese es el comentario de Irma Emiliosi entre amigos, porque es evidente que Rafael Alberti no sabía ni quién era Guillén de Castro, ni quién era todos los 4 dramaturgos en ese momento introducidos. Lo hacía María Teresa. Bueno, pues esa explosiva combinación, a través de esa explosiva combinación de matrimonio, es donde llega el Góngora López, Santa Teresa de Jesús, que por cierto, María Teresa León era una gran admiradora. No era nada católica ni religiosa ni nada, pero bueno, ya sabéis que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son los dos únicos santos laicos, porque se les perdona ser santos y se les perdona ser católicos, porque eran tan buenos escritores, hombre, que todos admiran y editan a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, ¿no? Y Santa Teresa es otra de las escritoras que conocía muy bien María Teresa León. Esto sería para investigarlo, cómo entra la tradición áurea en Rafael Alberti, y no solo la tradición áurea, la tradición popular. Por ejemplo, hay cosas tan curiosas como las siguientes. En los primeros poemas de Rafael Alberti, de inmediatamente de la guerra, hay una serie de poemas sobre el Cid. El Cid como exiliado, como personaje que va al destierro, y son una serie de poemas, es una suite completa sobre el Cid y el destierro, muy Rafael Alberti, que estaba iniciando su destierro. Y dice uno, bueno, ¿y cómo conocía Rafael Alberti, que no leía nada, al Cid? Pues a través de María Teresa León, que era sobrina de Menéndez Pidal y había trabajado con don Ramón Menéndez Pidal, que es la persona que mejor conocía toda la historia del Cid. Y por ahí entra toda la historia del Cid a Rafael Alberti. De hecho, María Teresa tiene una biografía de
de la esposa del Cid, de Jimena. Es curiosísimo este matrimonio. De todas formas, la amada de Golfo de Sombras ya no es María Teresa, claro que no. Vamos a ver algunos otros poemas de este libro. Por ejemplo, el poema 22, que quizá es uno de los más conseguidos, con apropiación de la mítica sonrisa vertical, rehecha en este poema dedicado exclusivamente al color. Ríe, sonríe, ríe, la boca carmesí, de labios carmesíes. No hay aquí más color aquí, más solo abierto amor, que el que cuando sonríe su boca carmesí, de labios carmesí, aquí. La alusión a formas variadas, imaginativas y fantásticas, pero muy vinculadas a la forma real del sexo femenino, enriquece otros poemas del libro. El mundo sensorial es más amplio, sabores, aromas, surgen en otros poemas, ampliando el espectro sensitivo del poemario. En realidad es un solo sabor salado, un sabor marinero o marino el que surge en el poema, y el sabor salado lleva al poeta al mar y a la referencia metafórica o metonímica al mar que comparecerá en el poema con un intenso poder sugerente. Fijaros, por ejemplo, en este cuarteto que os he reproducido aquí, del poema 14, donde hay una serie de... Son cuatro endecasílabos magníficos, totalmente barrocos vanguardistas, de rima abrazada, que sobresalen por su nominalismo. Alberti recupera modos de hacer de los poetas barrocos, aquí imbuido de un sentido vanguardista notable, que es la famosa fusión que hacen todos ellos, todos los poetas de la generación del 27, entre tradición y vanguardia, ¿no? Se trata de un poema totalmente nominal, con tan solo algunos adjetivos y nada menos que 12 sustantivos sin verbo alguno, ¿no? La sucesión de imágenes estructura la realidad morfológica del poema, y las metáforas, cuyo término real sigue siendo el sexo femenino, juegan su obsesivo papel como en el resto de las composiciones del libro. Dulces algas, azules labio fuente, plumas pájaro, flor coral cerrada, divino mar, ola beleño hirviente, sale espuma secreta segregada. Los versos de Rubén Darío que cierran esta composición, tan marineros como todo el poema, completan el efecto perseguido. Hay una cita que dice: y los moluscos, reminiscencias de mujeres. Ese verso es de Rubén Darío. La verdad es que todo este acercamiento al mundo del sexo refleja esa vitalidad a la que estamos aludiendo. Hay otro libro que surge también posterior a los años 80, que es el titulado Canciones para Altair, que también es otro poemario amoroso. El libro se estructura en 3 partes, formadas por 11, 5 y 9 composiciones, y cada una que responden a otras tantas representaciones del encuentro y del desarrollo de la relación amorosa. La primera canta la llegada de Altair, la segunda su presencia y su momentánea ausencia, y la tercera la nueva presencia y el regreso a su cielo. Alberti reúne todas estas canciones de muy diferente contextura formal. Hay canciones de tipo tradicional paralelísticas, poemas en silba libre, en agrupaciones de versos blancos de arte mayor, sonetos, etc. Es el Alberti de Senectú, que era capaz de escribir poemas absolutamente de todas las formas. Claro, era un poeta absolutamente integrado en el virtuosismo formal y poético. Hay metáforas muy originales y repetidas que también se refieren al sexo femenino, como Golondrina, que está presente en 3 canciones. Ahí tenéis algún poema de canciones para Altair. Las hojas caen y Altair, de una colina a otra colina, sigue a su insomne golondrina, que solo sueña en no dormir, y mientras va de llama en rama, tras de su nido perseguido,
de un vendaval espavorido, las hojas caen en su cama. Están presentes otras imágenes muy del patrimonio documental histórico del propio Rafael Alberti, como la espuma, otra vez la famosa espuma de Venus, la famosa espuma que procedente del mar, de las espumas nació Venus, simboliza la plenitud del acto del amor. A veces Altair gime largo, tendida, hincada por el viento oscuro que la envuelve, agitada en su sima dulce de espumas lentas que la llevan casi a morir sin voz, para salirse otra vez de su hondo mar secreto, sin límite, incesante, una estrella Altair, latente y poderosa. El vitalismo manifiesto de estos poemas se traduce también en expresión sensorial, que no se limita al tacto o a la vista, presentes ambos sentidos en casi todos los poemas. También, como el golfo de sombras, aparece el sabor y el aroma. Subes del mar, entras del mar ahora. Mis labios sueñan ya con tus sabores. Me beberé tus algas, los licores de tu más escondida ardiente flora. Conmigo no podrá la lenta aurora, pues me hallará prendido a tus alcores, resbalando por dulces corredores a ese abismo sin fin que me devora. Ya estás aquí, ya estás del mar aquí, flor sacudida, estrella revolcada, descendida, espuma seminal de mis desvelos. Vuélcate, estírate, vuélcate, estírate, tiéndete, levanta, éntrate toda entera en mi garganta y para siempre vuélveme a tus cielos. Y esto además es un soneto, pero un soneto además magnífico, con un ritmo y además un soneto muy áureo también, muy Lope de Vega, incluso muy Quevedo. Sabor y tacto, son estos son los sentidos que funcionan en el beso, dentro del proceso de la realización del amor. Los labios, presentes en la retórica erótica albertiana desde hace muchos años, desencadenan nuevas percepciones sensoriales que el poeta declara sin rodeos en un complejo juego léxico para trasladarse a otro lugar de la naturaleza humana. No son tus labios, Altair, en la noche, los que siento en los míos, sino aquellos ocultos secretos en penumbra que beso hasta morir entre sus finos rizos, dulces y delicados, cuando Altair se muere de no morir entonces. La verdad es que en este contexto de tanta vitalidad, el poeta hace renacer con fuerza los símbolos, los símbolos de la poesía clásica, y la llena de vida y de futuro, solo posible gracias al amor, gracias a la pasión que revive al poeta, como aquellas aguas vertidas por él en este poema, en el que la rosa deja de ser símbolo de decadencia para convertirse en signo de vitalidad después de una noche de amor con Altair. Cuando Altair se fue ya entrada la mañana, las rosas rojas que con ella trajo, encendidas de noches altas y amaneceres, daban mudos inicios, aunque lentos, tristes de marchitarse. Después de su llorosa, acongojada, solitaria partida, alguien bañó las flores en agua nueva y dulce, y aquí están encendidas, y otra vez rosas rojas abiertas esperando. Es la revitalización de un tema clásico, el famoso tema de la rosa, que se enlaza aquí con la representación erótica y vitalista que está por encima del tiempo. Rosa, vivir tiempo. ¿Cuántas veces lo habremos visto en toda la historia de la literatura universal, desde el famoso Colige Virgo Rosas de Ausonio, coger las viejas rosas de Ronsard, que decía cogí las viejas rosas del huerto de Ronsard, de Antonio Machado. El tema de la rosa siempre presente. La lírica última de Rafael Alberti se halla de esta forma presidida por un signo de sensualidad y de fuerza existencial que incorpora a su poesía de senectud muchos signos nuevos y originales, renovadores y enriquecedores de su mundo poético,
de mundos poéticos vinculados al tiempo y a la edad. Frente a poetas de su tiempo que alcanzaron como es la longevidad, Alberti lanza un refrigerante impulso vitalista que expresa sinceramente lo que para el poeta era verdad, existencia, gozo y pasión, sin importarle el tiempo y la edad. Por lo tanto, sobresale Rafael Alberti en el conjunto de esa poesía de Senectú que yo estudié en el año 87, sobresale por una posición completamente divergente del resto de los poetas, como Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre en Poemas de la Consumación o Diálogos del Conocimiento, Gerardo Diego, Jorge Guillén. Sin embargo, todo lo que hace Rafael Alberti es completamente distinto, sobre todo a través de estos libros como Golfos de Sombras o Canciones para Altair. Bueno, como veis ahí tenemos algunos poemas más para comentar y que podría ser interesante recuperar y decir algo de ellos. Por ejemplo, estas serían para mí tus playas. Te recibiría el mar, el sol de la arena se abriría, feliz de ser el sol para abrazarte. Rebosarás el mar de tu belleza, invadiendo los límites antiguos de sus orillas, entrándote, expandiéndote toda, tuya en el mar, por la tierra. Justamente lo que se advierte en estos últimos poemas es la presencia siempre del mar. Podemos leer también algunos poemas presentes en la edición de Los Hijos del Drago y en Solo el Mar, procedentes de un libro todavía inédito, que son muy interesantes, como este soneto que refleja esa vitalidad y este erotismo extraordinario de Rafael Alberti. Bueno, hago un paréntesis porque acaban de entrar Luis García Montero y Benjamín Prado, y estoy leyendo poemas que ellos editaron hace un siglo, ¿no? Por lo menos en el siglo pasado, ¿no? Bueno, hermosa bajo el agua sumergida, dulce y perfecta forma acariciada, amor bajo mis manos resbalada, lenta piel transparente desceñida. ¿Cómo olvidaste, forma de mi vida, forma bajo mis manos desmayada, pasión del alma, llena, luz bañada, cálida flor bajo el cristal dormida? No me arranques de ti, siempre te mire, siempre te bese, siempre te delire, tu forma para siempre me atormente, el aire, la penumbra, el susurrado canto de amor, el náutico callado silencio azul del agua transparente, que es otro soneto. Como veis, Rafael Alberti en esta última etapa seguía siendo el maravilloso poeta que era, y con esa capacidad extraordinaria de conjuntar metáforas, de conjuntar símbolos para crear en el estrecho margen de un soneto todo un proceso de belleza absolutamente, de hermosura, ¿no? Como diría un poeta renacentista, absolutamente sorprendente. El libro al que nos estamos refiriendo es un libro que se titula Amor en vilo y que hemos conocido a través de publicaciones parciales, y que posiblemente, si alguna vez se publica completo, podremos advertir que es la obra maestra de un poeta excepcional. Dice: yo vine hacia ti, Gacela del alba. Aquí recuperamos al Alberti de las canciones de tipo tradicional, que ya hemos recordado varias veces esta mañana, ¿no? Al Alberti de Marinero en Tierra, del Amante y del Alba del Arelí, ¿no? Su capacidad para crear el soneto ya está demostrada, lo hemos visto varias veces, pero su capacidad para mantener el ritmo, la gracia, la ligereza y sobre todo la presencia de símbolos y de referencias en una canción de tipo tradicional, se mantiene en Rafael Alberti hasta el final, se mantiene e incluso se acentúa y se acelera. Yo vine hacia ti, Gacela del alba, tú no me esperabas, Gacela del día, grande de mi vida, tú no me esperabas, Gacela del alma, Gacela del cuerpo, tú no me esperabas, no digas a nadie que no me esperabas, ¿eh? Es
el Rafael Alberti otra vez de marinero en tierra. Pienso en lo que pienso y no te lo digo si no estás conmigo. Y si lo estuvieras, piensa en lo que pienso y no te lo dijera. Hay algún secreto que nunca te digo, aunque esté contigo. Y si no estuvieras, tal vez algún día que no estés conmigo, no te lo dijera. Esta es otra amante, ¿eh? No es ni María Teresa ni Altair. Esta es otra. O sea que duérmete paloma, paloma del campo, mientras que te mecen los álamos blancos. Duérmete paloma, paloma del alba, mientras que te cantan los ríos que pasan. Y luego, por supuesto, los sonetos, ¿eh? Eso es absolutamente maravilloso. Además, utilizo una palabra que Alberti utilizaba muchísimo. Es absolutamente maravilloso ver cómo su capacidad para construir un gran poema, un gran soneto, sigue totalmente vigente, totalmente potente y fuerte hasta el final. Te vi en las nubes dibujada, eras un seno azul que se desvanecía de una cadena que se deshacía en dos largas columnas viajeras. Eras después con rojas cabelleras enredadas a un mar que se moría, bajo un dragón rampante que se erguía, erizado de lanzas y tijeras. Y ya no quise más mirar el cielo, prefiriendo volver al desconsuelo de mirarte en la tierra que pisamos. Tú, maravilla de las maravillas, yo, un poeta, dobladas las rodillas ante ti y sin saber a dónde vamos. Sin duda, este poema destaca entre los restantes, además de por las cualidades señaladas, porque podemos hallar en él al poeta pintor, al poeta dibujante, imaginando líneas y colores, figuradas por las nubes para pintar a la amada inestable y conflictiva, volátil, cambiante, voluble, como las mismas nubes. La palabra poética se convierte así en lápiz para dibujar, verbo que figura en el primer endecasílabo del poema, mientras los colores, también cambiantes, van trazando un espacio plástico azul, rojo, que configura una manera de ser y un episodio de la relación amorosa. Pintura y poesía, como tantas veces en Rafael Alberti, se unen. Por eso, entre los sonetos, el que utiliza el verso alejandrino nos sorprende al poeta nada menos que dibujando a la mano. Ya con este terminamos. No me canso, mi amor, de dibujarte. Mira, escribo tu perfecto contorno delicado, la línea litoral larga de tu costado, la pierna que en el pie dinámico respira, la flor que cimbreada en los pechos delira, el pelo entre los hombros y espalda resbalado, los sumergidos ojos, el ombligo encantado, la cadera que ondula, la boca que conspira, forma total y llena de gracia que diseño, de memoria en la luz o en la sombra del sueño, sé de nuevo real, de nuevo sé tangible, el cuerpo que mis manos claramente desean, que mis ojos lo toquen, que mis labios lo vean, que lo imposible vuelva de pronto a ser posible. Nada menos que un soneto alejandrino, Estamos hablando de palabras mayores. Sensualidad y pasión, memoria en las manos que pintan, que dibujan, que describen a la amada ausente, definen muy bien la intensidad de los motivos que en este soneto formalizan sin duda de nuevo el reflejo de la dificultad de la relación. Pero la imagen de la amada, con su belleza digna de ser dibujada por el pintor, está por encima de accidentes circunstanciales. La vida por encima de todo, vitalidad y pasión de este gran poeta en sus últimos años, que supo mantener la altura de miras de toda su trayectoria poética. Y todavía es evidente, nos queda por conocer lo mejor de este sin duda espléndido libro, Amor en Vivo. Muchas gracias.